Seguimos avanzando con el curso, amigos, y vamos a ver un poquito más de teoría. Vamos a ver cómo empezamos a jugar con GPIO. Ya hemos visto un poquito en el vídeo anterior cómo es la consola, nos hemos familiarizado y demás. Y ahora vamos a ver qué más cositas podemos hacer con ello antes de que nos pongamos a saco ya con la práctica. Así que venga, empezamos. Esto es No Solo Hacking y mi nombre, Carlos Melantucci. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué necesitamos cumplir para poder crear las GPOs o directivas de grupo. Y es que no todo el mundo que es un usuario de un dominio puede crear directivas de grupo, si no sería un caos. Imaginaros, ¿no? Que la persona que está en recepción cree directivas de grupo para securizar la empresa, no tendría sentido, ¿no? Entonces, ¿qué cositas necesitamos para poder crear las directivas? Bueno, pues lo primero es tener una consola de administración para poder hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las que teníamos? Pues teníamos la consola de administración de directivas, que la vimos en el vídeo anterior. También podemos hacerlo a través de PowerShell, lo cual no recomiendo porque es, como se dice coloquialmente, un Cristo. Es muy tedioso, no conozco a nadie que haga administración de GPO a través de PowerShell. Que se puede, ¿eh? No he visto a nadie en toda mi carrera. Y por último, también podemos hacerlo a través de la consola MMC y desde ahí cargamos la consola de administración de directivas y podemos hacer ya la gestión. Entonces, como he dicho, ya una vez tenemos la consolita, necesitamos saber qué nivel de privilegios necesitamos para poder hacer esta creación o edición de las directivas de grupo. Como he dicho, no todo el mundo puede hacerlo, así que lanzo esta pregunta, ¿no? Al aire. Os pregunto, ¿qué permisos se necesitan para poder crear estas directivas de grupo? Os voy a dar 10 segunditos. Bueno, han pasado los 10 segunditos y alguno estará diciendo: yo soy alumno avanzado ya de directivas de grupo, yo ya tengo experiencia y yo en mi empresa puedo hacerlo. Y yo en mi empresa soy administrador de dominio, así que el privilegio que necesito es ser miembro del grupo de administración de dominio. Y yo os digo, esa respuesta es totalmente incorrecta. Siempre os digo y os lo machaco mucho, chicos, porque es súper importante. En IT, cuanto menos nivel de privilegios se otorgue para una tarea, mejor. Entonces hay que dar solo, única, exclusivamente el nivel de permisos que se necesita para la tarea X y no más. Lo mismo pasa con las directivas de grupo. ¿Que queremos crear unas? Perfecto, estáis invitados. Ahora no te voy a dar privilegios de administrador de dominio, porque es una vulnerabilidad hacer eso y cuando nos hagan una auditoría nos van a crujir, nos van a decir: tenéis un mono preparado para crear directivas de grupo y le estáis dando una pistola, estáis dando el permiso del dominio. Es incoherente. Entonces, Carlos ya me ha dejado claro que no necesito dar privilegios de administrador de dominio. Entonces, ¿qué narices necesito cumplir para poder hacerlo? Bueno, me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Necesitamos pertenecer a un grupo en el directorio activo y no a un grupo de rock, no a un grupo de descuentos del Starbucks cuando compramos cafés, no. Un grupo del directorio activo que se llama, si trabajáis en entornos en español, propietarios del creador de directivas de grupo, o si trabajáis en entornos en inglés, como es mi caso, debería pertenecer al grupo de Group Policy Creator Owners, ¿ok? Y con eso ya podríamos empezar a jugar con ellas. Carlos, estoy súper perdido. No sé qué hacer. Yo acabo de abrir la consola y esto es un lío de narices, ¿no? Estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Y esto es un poco el sentimiento que tenemos todos cuando nos enfrentamos a esta consola, ¿no? La cantidad de cambios que puedes hacer son abismales, ¿no? Llega un momento que incluso es abrumador. Y a este factor de overwhelming, ¿no? De saturador, se le une el factor de no quiero cagarla. Como ponga una directiva de grupo y la líe parda, me pueden echar a la calle. Es que claro, con una directiva de grupo podéis hacer cosas muy bonitas o la podéis liar pardísima. Así que
cuidado porque os podéis ver en la tesitura de tener que actualizar vuestro currículum porque habéis muñoneado, ¿no? Entonces, vamos a evitar esto, vamos a aprender y vamos a hacer las cosas bien. Entonces, para aquella gente que estáis empezando, incluso para los que os consideréis expertos y demás, o avanzados, os aconsejo también que echéis un vistazo a lo que se llaman las directivas de inicio, ¿no? Son una serie de plantillas que van a ser nuestras amigas, ¿no? Van a darnos la manita y nos van a guiar durante el proceso, nos van a salvar de muchas. Entonces, muchas veces nos van a ayudar estas directivas de inicio a evitar conflictos. Entonces, se aconseja muchas veces, sobre todo al empezar, que se creen estas directivas de inicio que consisten en una serie de configuraciones o cambios que tienen que ser comunes a todo el mundo y que solo en ciertas circunstancias se deben variar por alguna peculiaridad. Por ejemplo, todos los... podéis poner que, me lo voy a inventar, que el servidor de actualizaciones de Windows tiene que apuntar a un servidor con una IP de 1.1.1.1, me estoy inventando la IP obviamente, pero en el caso de los equipos de la gente que trabaja en Londres, no debería apuntar en vez de a ese a 2.2.2.2. Entonces, creamos una directiva de grupo de inicio donde todos los cambios que se necesitan son comunes a todos y luego a nivel de subcontainer generamos ese cambio o esa peculiaridad que nos hace falta. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a evitar conflictos. Si nos ayudan a evitar conflictos, nos van a ayudar mucho también a facilitar la administración. Y esto al fin y al cabo es lo que queremos todos, ¿no? Queremos menos líos, queremos más tiempo para poder automatizar y abordar otro tipo de tareas en nuestro día a día. Entonces, que sepáis que ayudan mucho, pero como pone ahí también tienen muchas limitaciones. Y es que estas directivas de inicio tienen la parte de plantillas administrativas, lo cual está muy bien, pero por ejemplo no tiene la parte de las preferencias, que veremos un poquito más adelante qué es, aunque ya las hemos visto y mencionado un poquito antes. Entonces son solo políticas, como por ejemplo para hacer edición de reglas de firewall. Nos van a ayudar mucho, pero a la vez nos van a limitar algo. Entonces, para empezar está muy bien, pero luego deberíais vosotros poder empezar a crear políticas de cero sin necesidad de ir de la mano de ellas. Las plantillas administrativas. A mí me gusta bastante y son directivas basadas en claves de registro. Es decir, que cuando nosotros las configuramos, al final esto va a resultar en una edición de ciertas claves de registro a nivel de los equipos. Son solo políticas y no preferencias, que veremos también, como acabo de decir, que es un poco las preferencias, y permiten cambiar ciertas claves de registro donde el usuario no tiene acceso. Y tiene sentido. Por ejemplo, si yo tengo que bloquear el panel de control a todos los usuarios, el acceso, entonces yo creo la directiva. Esto va a resultar en un cambio de la clave de registro donde se va a bloquear ese acceso y evidentemente si el usuario no tiene acceso no puede quitarlo, ¿no? Si tuviera acceso lo podría revertir. Entonces son enfocadas a ciertos cambios de clave de registro donde el usuario no va a poder hacer un override o modificar esa configuración que nosotros queremos que tengan sí o sí. Lo bueno que tienen es que modifican el valor que se necesita la clave de registro, pero no lo sobrescriben. Es decir, si yo ya no necesito bloquear el acceso al panel de control a los usuarios, porque las circunstancias han cambiado, quito esa GPO, esa directiva de grupo, y automáticamente se queda el valor por defecto que tenía esa clave de registro. No la deja vacía, por así decirlo, ¿no? Y esto es muy, muy, muy interesante por si acaso tenemos que un poco revertir la situación. Tenéis que saber que son archivos de tipo ADM o ADMX que se pueden importar. He puesto ahí. Se pueden importar. Es lo que tiene trabajar en un Office en otro idioma. Que te lo corrige con las palabras del idioma, evidentemente. Pues eso, por ejemplo, por defecto, cuando instalamos el rol de directorio activo, servicios de dominio y directorio activo, que es como se llama realmente,
no tenemos plantillas administrativas para administrar Office 2016 o 2013 o 2019. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que descargar estas plantillas, nos vamos a nuestro espía favorito, unos usarán Google, otros usarán la porquería de Bing, otros lo que sea, y para buscar archivos ADM o ADMX Office 2016. Se la descargarán y las van a poder importar y desde ese momento van a poder configurar sus entornos con Office. Y luego también que sepáis que existe un pequeño repositorio centralizado en Sysball donde se van a poder subir ciertas plantillas y que van a ser accesibles para todos los equipos. Importante. La parte de preferencias, ya la hemos nombrado un poquito en las slides anteriores y ya tenemos que ver que las preferencias existen, como veis ahí, tanto a nivel de usuario como a nivel de equipo. ¿Veis? Aquí tenemos preferencias. Y esto es a nivel de equipo y a nivel de usuario. Estas a su vez se dividen, como veis ahí, en configuración de Windows y de panel de control. Estos dos subniveles son iguales a ambas, en cambio las configuraciones que podemos hacer dentro no son exactamente iguales. Porque habrá cosas de cambios de equipo que no se apliquen a usuarios porque no existe y viceversa. Así que como ejercicio, como práctica, os invito a que exploréis qué cosas podéis ver y cambiar en una que no están en la otra. Y así también un poquito os familiarizáis con cómo ir moviéndoos por la consola. La principal herramienta, bueno, pues hemos visto que hay muchísimas maneras de poder administrar estas directivas de grupo, PowerShell, MMC, incluso la consola principal de administración de directivas de grupo, que es la principal herramienta y por excelencia la que yo creo que el 100% vamos a utilizar aquí. ¿Y por qué utilizamos esta? Pues la verdad es que es muy intuitiva. A mí ya me parece muy intuitiva y a vosotros después del curso os va a parecer súper intuitiva. Es muy versátil y permite más funcionalidad, controlar más funcionalidad de una manera muy sencilla, pero sobre todo, importantísimo, centralizada. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Bueno, pues podemos hacer prácticamente de todo. Podemos crear backups, podemos habilitar y deshabilitar directivas, podemos copiar e importar directivas, podemos crear reportes, podemos delegar controles y demás. Estas son las más destacadas, pero podemos hacer más, como ya hemos visto de manera anterior. Entonces, hay un dicho español, al menos yo en España lo he oído mucho, no sé si lo hemos exportado a Latinoamérica o Latinoamérica nos lo ha exportado a nosotros, que es que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Llega un momento en que tenemos tal nivel de administración que necesitamos empezar a delegar. Y esto no es algo que acabamos de nombrar ahora mismo. Ya vimos que podemos delegar a distintos niveles la administración de las directivas de grupo. También lo podemos hacer en Active Directory, en el directorio activo. Entonces, ¿qué consiste esto exactamente? Bueno, pues vamos a ver un poquito con más profundidad qué es esto, ¿no? Hay muchas veces que en empresitas pequeñitas el administrador de sistemas, a lo mejor solo tiene uno o dos como mucho, ellos se encargan de hacer todo. Se encarga de administrar el directorio activo, se encarga de administrar la red, el DNS, el DHCP, las directivas de grupo y demás. Pero hay empresas que son un poquito más grandes que a lo mejor el administrador de sistemas no tiene ese privilegio de poder crear las directivas de grupo. Entonces tiene que abrir un ticket y pedirle al equipo que está especializado en crear las directivas de grupo o en modificarlas, decirle, oye, necesito que me crees esta directiva de grupo, y esto es muy común, con estos valores y con estas configuraciones y que la apliques a este nivel de contenedor, ¿no? Y que filtres por WMI y que etcétera, 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 ¿no? Una serie de condiciones. Y ese equipo, pues lo hace y le dice, ya lo tienes. Y existe también la posibilidad de que tengáis cierto nivel de configuración, pero solo a nivel de contenedor. Es decir, imaginaos una super multinacional que tiene bases en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, y yo trabajo en Berlín. Bueno, pues a lo mejor yo como administrador puedo crear estas directivas de grupo solo a nivel de Europa dentro del contenedor Berlín y no fuera de él. Dentro de Berlín yo puedo crear mis GPOs,
pero fuera de él no. Y tiene sentido, ¿no? ¿Para qué voy a modificar yo configuraciones de Estados Unidos si ni trabajo ahí ni tengo que estar ahí? No tendría sentido, ¿no? Pero en cambio sí tendría que hacerlo a nivel de Berlín. Bueno, pues esto es otra posibilidad. Delegan en mí que pueda hacer ese tipo de trabajo en Berlín, como acabo de decir. Entonces, ¿qué cosas pueden delegar? Pues muchísimas. Pero destacan, por ejemplo, edición y creación, filtrados WMI, que ya vimos que eran, vincular a contenedores. Puedo crear dentro de mi contenedor una GPO y vincularla a un subcontenedor o al mío propio. Filtrado WMI, pues lo he puesto 2 veces, me he equivocado. Pero bueno, que sepáis que los más destacados son esos 3. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordar, chicos, que ya tengo canal de YouTube. He empezado ya a subir bastante contenido, así que os invito a que por favor os suscribáis y le des a like si os gusta este curso que estoy preparando, que ha sido petición de los alumnos de Udemy del curso de directorio activo, que os voy a poner el enlace también para que podáis acceder a él si es lo que queréis y ampliéis más información no solo de la directiva de grupo. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. Soy Carlos Melantuche y esto es No Solo Hacking.